nombre es Cristal Ayala Álvarez y seré tu docente en el curso Didáctica para la Niñez y la Adolescencia. Actualmente trabajo como maestra de la educación básica regular en el nivel secundario en la especialidad de comunicación y también desarrollo el Ministerio de la Juventud a nivel nacional. Este curso tiene una duración de 4 semanas, lo cual veremos y aprenderemos juntos lo siguiente: didáctica, conceptos y principios, todos los elementos y los estilos de aprendizaje. También veremos algunas estrategias didácticas que se pueden aplicar a una fase de una sesión de clase. También estrategias para desarrollar la motivación en los niños, en las niñas y en nuestros adolescentes. Por ello también estrategias para la enseñanza y valores cristianos. Y por último, los usos de los recursos y materiales en la enseñanza y por supuesto la importancia y herramientas de evaluación. Bienvenidos a este curso y esperamos que todo lo que trataremos sea de mucha utilidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué importancia tiene la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de actividades y el desarrollo de estas de una forma amena y agradable? ¿Qué hacemos para que cada vez más estudiantes disfruten el proceso de aprendizaje y con el conocimiento adquirido? Pues bien, vamos encontrando respuesta a estas preguntas a medida que vayamos estudiando y comprendiendo los conceptos para esta primera sesión. Hoy en día, el término didáctica se ha extendido a todo el ámbito educativo en los continentes europeos y, por supuesto, latinoamericanos, cosa de una gran tradición y desarrollo. Cada vez se requieren muchas más situaciones que implican el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se busca también innovar en técnicas para que esto sea más efectivo. Podemos concluir con una definición de didáctica sencilla, pero que englobe todo el pensamiento existente. Y podemos decir, es una rama de la pedagogía que tiene por objeto el estudio y guía del proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr la formación integral del educante. Ahora bien, vamos a conocer algunos elementos de la didáctica. Conocemos que en la didáctica se deben considerar 6 elementos fundamentales con referencia al campo de actividad y al saber. El primer elemento y el más importante se refiere a los estudiantes. Es al que aprende, para quien se prepara o se dirige la instrucción, su nivel de maduración cognitiva, emocional, edad, diferencias individuales, ritmos de aprendizaje, habilidades y destrezas, entre otros. Número 2. Son los objetivos que se planifican para llevar al alumno hacia el logro de determinadas conductas. Estas orientan, guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y determinan que se desean lograr plazos determinados para poder alcanzar. El elemento número 3 es el docente. Es aquel que orienta, que guía, que facilita el aprendizaje. Es aquel que debe promover estímulos para que el alumno cumpla con el proceso de aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y características. El elemento número 4 es la materia. Es el contenido a desarrollar, contextualizado por supuesto de acuerdo a las necesidades de los estudiantes según su contexto. Por medio de ellos serán alcanzados también los objetivos. El elemento número 5 son la metodología. Estas metodologías son fundamentales y deben responder a las realidades y necesidades de los alumnos y alumnas y a sus estilos de aprendizaje. La aplicación adecuada y pertinente de estos métodos, técnicas y estrategias van a facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y por último, el elemento número 6 es el ambiente. Esto quiere decir el contexto en el que se desarrollan el estudiante dentro y fuera del aula escolar. También podemos observar la cultura, sus creencias, factores psicosociales, etc. Es necesario tenerlo en cuenta para que la acción didáctica sea eficiente y se ajuste a las necesidades del alumno. Vamos a presentar
presentar a continuación algunos principios de la educación con el fin de comprender mejor la aplicación de las técnicas didácticas. El primer principio es el principio de individualización. ¿Qué quiere decir? Este se refiere a lo que nos hace únicos frente a nosotros mismos y frente a las demás personas. Cada persona es diferente a otra en cantidad y calidad. Tenemos también rasgos que definen nuestras capacidades, los intereses, los gustos, los comportamientos, entre otras características. El segundo principio es el principio de la socialización. La educación debe procurar socializar al educando, permitiéndole que se integre a la comunidad en que nació por medio del aprendizaje de sus valores y conocimientos. La educación debe tomar en cuenta la dimensión social del ser humano, capacitando al educando para que se integre en forma activa y comprometida con la sociedad en que vive. El tercer principio es el principio de la autonomía. La autonomía en el ser humano significa la capacidad para tomar sus propias decisiones. En la medida en que es libre, se es autónomo. El ser humano será libre en la medida que ejerza su libertad, consciente de sus propias limitaciones y posibilidades y de las consecuencias también de sus actos. El siguiente principio es el principio de actividad. Nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. Para que la idea de actividad se cumpla satisfactoriamente, deben existir ciertas condiciones, como por ejemplo, estar de acuerdo con los objetivos propuestos, estar incluidas en un plan o programa de trabajo, partir de las necesidades, intereses y aspiraciones reales del estudiantado y ser guiadas por el educador o educadora. El siguiente principio es el principio de la creatividad. La tarea educativa respecto a la creatividad en el ser humano tiene dos aspectos importantes: favorecer e impulsar esta capacidad y prepararlo para vivir en un mundo cambiante. El concepto de creatividad puede significar, por ejemplo, creación artística, descubrimientos científicos, invención tecnológica, innovación respecto a todos los ámbitos, originalidad e inventividad, niveles de creatividad, por ejemplo, expresiva, productiva, inventiva, innovadora y emergente. De acuerdo a la investigación que hizo la ciencia en la ciudad de California, un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. Determina, entre otras cosas, a través de qué actividades y sentidos tienes a absorber información más fácilmente, ya sea a través de la vista, del oído, del tacto, del habla y la toma de notas o una combinación de todas ellas. Ahora, ¿cuántos estilos de aprendizaje existen? Tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. La mayoría de nosotros utilizamos uno más que otros. ¿Por qué? Porque se desarrollan diferentes en cada uno de nosotros y tienen sus propias características. Ahora, quizás se preguntarán, ¿se puede tener los tres estilos de aprendizaje? Pues claro que sí. De hecho, nadie se adscribe enteramente a uno solo, puesto que todos desarrollamos formas de aprendizaje completas que resultan de la combinación de muchos factores. De ahí, por ejemplo, que haya quienes necesitan estudiar en silencio y quienes pueden hacerlo escuchando meta. El punto es que es importante tomar en cuenta, cuando menos, que las personas aprenden de manera distinta, para hacer de la educación una experiencia más enriquecedora para todos dentro y fuera de las aulas.